Vamos al aire. Ok. Para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Bill Cosby. Para continuar con nuestro programa, es un gusto presentar al Dr. Humberto Nicolini Sánchez, jefe de Laboratorio de Genómica de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud de México, y quien destaca entre su desarrollo profesional por ser médico psiquiatra e investigador en ciencias médicas, investigador nacional nivel 3, Sistema Nacional de Investigadores, investigador jefe de la Secretaría de Salud, miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores 116, comunicaciones en Congreso y 183 conferencias, expresidente de la Asociación Mexicana de Biología Molecular en Medicina, exdirector del Colegio Internacional del Trastorno Obsesivo Compulsivo y vicepresidente actual de la Asociación Mexicana de Neuroética. El doctor Humberto Nicolini cuenta con una vasta experiencia en áreas de la salud mental y en general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la conferencia Investigación Genómica sobre la conducta suicida en la Ciudad de México. Doctor Humberto, el espacio es suyo. Adelante. Muchas gracias, Karina, y bueno, muchas gracias al auditorio y a los organizadores de este evento. Y pues les voy a platicar un poco los trabajos que hemos venido realizando en este campo, de tratar de entender desde la visión de los estudios de la genómica, poder comprender mejor esta difícil conducta de la conducta suicida. Si me pasan la siguiente, por favor. En el laboratorio de neurociencias, adicciones y enfermedades neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Estos son mis datos de contacto. La que sigue, por favor. La conducta suicida, como hoy se entiende, pues es un abanico de diferentes fenotipos, digamos, o de diferentes, si me dejan la anterior, por favor, de diferentes acciones, ¿no? En donde vamos a tener, por un lado, desde la ideación, es decir, el pensar en el hecho de quitarse la vida, o de pensar en que uno puede ya dejar de existir, hasta pasando por las autolesiones, los intentos, ¿no? Que son la violencia autoinfligida, donde puede variar la intencionalidad y la gravedad del intento suicida, hasta finalmente llegar al suicidio consumado, que es pues cuando la persona fallece por el suicidio consumado. Y hay diferente epidemiología para cada uno de estos abanicos de conducta. En el campo de la genómica nos hemos enfocado mucho más al fenotipo del suicidio consumado, a las personas que mueren por conducta suicida. Si me dan la que sigue, por favor. Pues no es ajeno a este foro, bueno, la relevancia de la conducta suicida. En el caso de muertes por suicidio hay más de 1 millón de suicidios al año. La frecuencia a nivel mundial es de entre más o menos el 11 por 100,000 habitantes. Se estima que hay una muerte cada 40 segundos y hay un intento cada 3 segundos. En México, estas cifras han ido aumentando de manera paulatina. Hasta el último reporte que
tenemos del INEGI en 2023, donde hubo ya más de 6,000 muertes por suicidio y que, pues, desde luego que la epidemia de COVID seguramente pesó mucho en este incremento de las muertes por suicidio en nuestro país. Si me dan la que sigue. Hace algunos años estudiamos en la Ciudad de México todos los casos que llegaron al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México del 2014 al 2015, aproximadamente 1,000 casos, en donde fue determinado que murieron por suicidio y pudimos hacer algún tipo de epidemiología en este sentido. La gran mayoría fueron hombres, ¿no? Una proporción muy importante en comparación a mujeres. Pudimos establecer por autopsia psiquiátrica y psicológica que una gran proporción de ellos, más del 80%, tenían algún tipo de antecedente de patología mental. La forma más frecuente de muerte fue el ahorcamiento y la mitad de ellos, en el momento de la muerte, se pudo detectar alguna sustancia adictiva. Esto es determinada directamente en los tejidos biológicos de la persona que falleció en este momento. Entonces, bueno, pues esto de inmediato pues ya nos da un panorama de los factores de riesgo de la muerte por suicidio. Si me dan la que sigue, por favor. Aquí, bueno, hacemos un poquito más desglosado ya algunas otras características, ¿no? de otras formas de muerte, las muertes por armas de fuego, que son mucho más frecuentes en otros países como en los Estados Unidos, o el brincar de sitios elevados, ¿no? Lugar de ocurrencia de la muerte por suicidio, con mucho el sitio más frecuente fue el hogar, y en mucho menor frecuencia fueron lugares públicos. De los lugares públicos, el de más frecuencia fue el sistema de transporte colectivo, el metro, en la Ciudad de México, ¿no? Y después fueron las prisiones. Un poco el mito de que hay un continuo entre el intento de suicidio y la muerte por suicidio, no lo pudimos establecer en este estudio. Realmente muchas de solo en el 12%, 11% de las personas que murieron por suicidio había antecedentes de suicidios previos o de intentos previos, y muchos fue el primer intento el que los llevó a la muerte. Así como también solo en el 17% vimos que había este mensaje póstumo, ¿no? Y que muchos de ellos fue mediante redes sociales. Si me dan la que sigue, por favor. También en cuanto a sitios en la Ciudad de México, bueno, picos de edad, desde luego hay un pico hacia digamos los 20 tempranos, sobre todo en los varones, y luego se incrementa después de los 60 años. Hay varios picos de mayor incidencia de la muerte por suicidio. Por delegaciones dentro de la ciudad, vimos también asociaciones muy interesantes, en qué sitios de la Ciudad de México ocurrían con más frecuencia las muertes por suicidio. Si me dan la que sigue, y vimos incluso que existía una asociación en donde más muertes por suicidio ocurría, también había mayores tasas de homicidio, que esto se contraponía con algunas fuentes de información en donde se había establecido que en algunos países que tenían bajos niveles de homicidio, con los países nórdicos, había una mayor tasa de suicidio, ¿no? Digamos, a mayor paz social había mayor cantidad de suicidio. En México o en la Ciudad de México no ocurría así, sino aquí había una correlación entre mayor violencia por homicidios, sobre todo feminicidios, mayor tasa de suicidio. Si me dan la que sigue, y esto lo pudimos ver muy claro en la delegación
Cuauhtémoc, ¿no? Que es donde más frecuencia encontramos de suicidios y de homicidios, particularmente les digo feminicidios, y curiosamente esta delegación es la que tiene también el número de sitios de venta tanto de alcohol como de drogas más alto en toda la ciudad, ¿no? Entonces un dato pues interesante desde el punto de vista de asociación con la muerte por suicidio. Si me dan la que sigue, es la diferencia por género, ¿no? Lo que vimos que la parte de muertes por suicidio, sobre todo y homicidios de feminicidios, pues la delegación Cuauhtémoc es la más peligrosa en ese sentido, ¿no? Y para los varones, la delegación Venustiano Carranza. Si me dan la que sigue, por favor. Y conjuntándolo, bueno, con mucho, es esta delegación la que ocupa el primer lugar en todas las delegaciones de la Ciudad de México, ¿no? Y pensamos que es por la asociación con el expendio de alcohol y de drogas, ¿no? Si me dan la que sigue, como les mencionaba, el sitio de más ocurrencia dentro de la ciudad, así como hay algunos lugares icónicos en el mundo, como el Golden Gate, algunos puentes peatonales, pero en la Ciudad de México con mucho el sistema colectivo del metro es donde más ocurren los suicidios, e incluso hicimos un mapa, si me dan la que sigue, de las líneas del metro en donde se dan con más frecuencia los suicidios, que son las que están en la delegación Iztapalapa, que también es la más poblada y que tiene más estaciones, y es donde ocurren con mayor frecuencia los suicidios en la ciudad. Y claro, pues esto nos indica pues que es donde deberían ponerse el mayor énfasis por cuidar pues la vigilancia, los accesos para que las personas, o sea, impedir, ¿no? Brinco a las vías para prever un poco más la conducta suicida. Si me dan la que sigue, las diferencias en las personas que murieron por suicidio en el metro a nivel, digamos, de epidemiología fue muy semejante a las que cometieron suicidio en el hogar, o sea, una alta frecuencia también de sustancias adictivas al momento de estudiar los tejidos, y una ocurrencia de trastornos psiquiátricos comórbidos en ellos, igual que encontramos en las personas de los otros sitios donde hicimos el estudio. Si me dan la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. También esto que les mencioné, la anterior, por favor. En la anterior lo que vemos es este estudio que hicimos ya cómo se comportaron las muertes por suicidio durante el periodo de pandemia del 2020 y 2021, y hay un claro incremento de las muertes por suicidio durante el año de la pandemia, pues especialmente durante el confinamiento en el 2020 en nuestro país, ¿no? Entonces esto pues sí fue muy, muy marcado, y conforme se volvió un poco a la normalidad, ¿no? Se rompió el confinamiento, disminuyeron las cifras de suicidio en el 2021 y 2022, ¿no? Sin embargo, siguen más altas a lo que era en el 2019, ¿no? Pero sí observamos claro pico de un incremento sustantivo en el momento de la pandemia, ¿no? Si me dan la siguiente, por favor. Y bueno, la conducta suicida, como les decía, ¿qué lleva a la persona en este conjunto de variables a tomar esta decisión? Desde luego, pensamos que hay un sustrato genético. Sabemos que la conducta suicida es un fenotipo, es un tipo de condición que se presenta
incluso transdiagnóstico, ¿no? No importa si uno tiene bipolaridad, depresión, esquizofrenia, todas estas trastornos psiquiátricos aumentan el riesgo de conducta suicida, las adicciones, ¿no? Esta parte transdiagnóstica pues se asocia también con niveles de impulsividad, de agresión, la toma de decisiones impulsivas, y pues se ha tratado de involucrar qué sistemas neuroquímicos y los genes que participan en estos sistemas, de alguna manera si están involucrados o no, para podernos predecir este tipo de conducta. Y claro, varios de los medicamentos se ha visto que funcionan disminuyendo un poco la ideación o los intentos, ¿no? Como es el litio, la clozapina y la ketamina, que actúan en diferentes sistemas de neurotransmisión, o sea, en mediar la conducción de iones en la sinapsis, en los sistemas dopaminérgico, serotoninérgico, o en el sistema de glutamina, glutaminérgico, pues han sido las rutas más estudiadas, ¿no? Pero pues también como situaciones adversas importantes, colectivas, ¿no? Como lo que vimos en la pandemia, pues dispara esto, influencias mediáticas, ¿no? ¿Sabes? Cuando hay la muerte de una persona pues conocida, que tiene una gran cantidad de seguidores y se le da difusión en los medios, esto también dispara olas de suicidios, ¿no? Entonces, son conductas muy complejas y que pues se han vinculado diferentes factores medioambientales que interactúan con los genéticos, que es lo que llamamos la epigenética, más las rutas que ya vienen predeterminadas desde el genoma, y luego cambios en las vías de estrés, del manejo de la ansiedad, etcétera, donde pues está involucrado este eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, que regula el estrés y pues toda su regulación genética, ¿no? Si me dan la siguiente, por favor. En ese sentido, pues se han estudiado los genes de diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, los que intervienen en la vía del estrés, los lípidos, colesterol, la neurogénesis, la regulación de esto, está el GABA, la serotonina, dopamina, adrenérgicos, colinérgicos, el sistema glutamatérgico, los opioides. Se han hecho estudios a nivel de lo que les decía, familia, gemelos, epigenéticos y de tamizajes del genoma. Entonces ha habido mucha investigación en este sentido, y digamos una gran conclusión pues, es de que sí hay una fuerte tendencia de la herencia en el suicidio, y pues lo que estamos tratando de investigar es cuáles son estos genes en particular, ¿no? Si me dan la que sigue, en este sentido, pues hemos buscado también a nivel de zonas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, la corteza prefrontal, pues ha sido una de las zonas importantes porque es esta región del cerebro donde pues tomamos decisiones, sobre todo decisiones donde pueden ejercer un peso la impulsividad o las decisiones emocionales, digamos, ¿no? Y que pues en el momento de que uno decide actuar para quitarse la vida, pues esta zona del cerebro sin lugar a dudas se ve activada, ¿no? Y el ver qué genes están activos o inactivos en esa región del cerebro al momento de la muerte, pues sin lugar a dudas es algo muy interesante. Pero otras regiones como en el sistema límbico, como la amígdala, el hipocampo, en el tálamo, en el cíngulo, pues son también áreas muy importantes en las cuales pues hay muchos grupos que estamos pues tratando de ampliar el estudio de qué está pasando a nivel post-mortem, ¿no? De la neurobiología de todas estas regiones cerebrales, tanto a nivel de pues los diferentes tipos de estudios que se pueden hacer, como es ver las proteínas, el RNA mensajero, la epigenética o la secuencia de los genes, ¿no? Si me dan la que sigue. En ese sentido, pues hemos
buscado en muestras directamente de cerebro de personas que han muerto por suicidio estas evidencias biológicas, ¿no? Si me dan la siguiente, por favor. Y tratar de establecer si hay variantes comunes que explican el suicidio, variantes o mutaciones raras, o estos cambios medioambientales que cambien el prendido, el apagado de los genes, o bien los genes propios de la enfermedad mental que de alguna manera estén más activos o menos activos en las personas al momento de tomar la decisión de quitarse la vida, ¿no? Si me dan la que sigue, por favor. Y un poco lo que queremos con esto, pues es poder tener esto que se ha llamado la medicina de precisión, el identificar qué tanto de estos factores biológicos está presente en cada persona y entonces poder hacer estrategias de intervención y de tratamiento o de seguimiento, ¿no? En aquellas personas de alto riesgo, incluso antes de que presenten la primera conducta suicida, ¿no? Y que poder intervenir de forma preventiva, que ese sería el planteamiento de la medicina de precisión en la conducta suicida. Si me dan la que sigue, y bueno, pues hemos estudiado genes, por ejemplo, el sistema serotoninérgico. Aquí se han estudiado muchos genes como el gen del transportador de serotonina, el gen del receptor de serotonina 2A, el 2C, que son muchos de los sitios donde actúan los antidepresivos y se ha visto que algunos de ellos están asociados a la conducta suicida en nuestra población y mismo que en muchas otras poblaciones. Si me dan la que sigue. También hemos estudiado genes que participan en el metabolismo de otras catecolaminas como la dopamina o la noradrenalina, ¿no? Como la triptofano hidroxilasa, la catecolortometiltransferasa, el sitio del transportador a la dopamina, o sea, todas estas vías que están involucradas en muchos de los sistemas de neurotransmisión que rigen, pues, por ejemplo, la vida afectiva de las personas, ¿no? La ruta de la impulsividad, del placer, y con varios de ellos hay alguna evidencia de que pudieran ser involucrados en la conducta suicida. Hay otra que tiene que ver con la depresión y la impulsividad, la integridad de la cognición, que es el factor neurotrófico asociado al cerebro. Si me dan la que sigue, el BDNF, que también lo hemos visto asociado a la conducta suicida, ¿no? Que es la que les presento acá. O genes de iones, ¿no? Que les decía, de iones de potasio, de sodio, de calcio, que es justo donde agentes como el litio o como el valproato de sodio estabilizan la membrana sináptica para hacer que sea más eficiente esta comunicación mediante iones, y probablemente gracias a eso es de que se tengan una acción preventiva en el suicidio, ¿no? También los genes que participan en los mecanismos de oxidación, de estrés oxidativo en las neuronas, pues se ha visto que pueden participar en esto, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de literatura de la neurobiología del suicidio. Si me dan la siguiente, por favor, ¿no? Y en cada persona participan de manera diferencial. Hoy día tenemos estos chips de ADN que permiten hacer una genotipificación masiva de varios cientos de miles de genes, ¿no? Y que podemos hacer la identificación de muchos genes y decirle a la persona cuántos de estos genes son portadores que se han visto de riesgo para el suicidio o para la conducta suicida. Si me dan la que sigue. Y ha nacido un nuevo índice o un nuevo indicador gracias a esos estudios del mapeo de los genes que se llama el índice de riesgo poligénico, es decir,
cuántos de los genes que se han descrito asociados al suicidio, a la conducta suicida, son portadores una persona en particular, ¿no? Que eso es lo que nos gustaría eventualmente a nosotros y a muchos grupos, el llevarlo a la clínica, ¿no? Si me dan la que sigue, y hacer estas pruebas de todos estos genes, digamos, que se han descrito, el saber, bueno, si se han descrito 300 genes, de esos 300, si una persona es portadora de 100, o una persona es portadora de 290, o una persona tiene 10, ¿no? Entonces, por supuesto, el riesgo genético, pues es muy variable dependiendo de la cantidad de genes que la persona puede tener. Y en ese sentido, el riesgo también biológico de por dónde va a venir la conducta, pues va a ser muy diferente en unas personas y en otras, ¿no? En algunas va a ser por el agravamiento de trastornos psiquiátricos, en otros va a ser por las decisiones bajo el influjo de sustancias adictivas, el otro va a ser por la resiliencia ante los eventos adversos, en fin, vamos a tener como muchos subtipos neurobiológicos de la conducta suicida determinados por esta información genética. Si me dan la que sigue, por favor, ¿no? Esto es lo que hablaba de la resiliencia, ¿no? Que tiene que ver con la tolerabilidad a la adversidad mediante, por ejemplo, los genes que intervienen en el cortisol, ¿no? Y la cantidad de sucesos que le han ocurrido a la persona, pues pueden ser que se prenden o se apaguen diferentes genes y lo van a poner en situaciones de mayor o menor riesgo, ¿no? Por eso creemos que también hacia la edad tardía, después de los 60 años, pues que han ocurrido muchas cosas adversas, pues pueden hacer que se estén silenciados una gran cantidad de genes que a lo mejor no estaban anteriormente y eso nos pone en más riesgo para la conducta suicida, ¿no? Si me dan la que sigue. Y hemos visto que estas rutas, ¿no? del colesterol y del estrés van cambiando a lo largo de los años, ¿no? O de las personas que cometen o que mueren por suicidio, sobre todo con los estudios de epigenética. Si me dan la que sigue, por favor. En ese sentido, el entender con estas diferentes técnicas de análisis, no solo la genotipificación, la metilación o la epigenética, la expresión, empieza a ser como más difícil o más complejo el establecer lo que le llamamos una firma molecular de la conducta suicida, ¿no? O sea, no va a ser una sola prueba, sino van a ser el conjunto de muchas pruebas lo que nos permita establecer el riesgo de qué tan fuerte y en qué momento de la vida alguien va a tener esta conducta suicida, ¿no? Si me dan la próxima, por favor. Es un poco como esta imagen, ¿no? del jarrón de Rubín, donde podemos ver de forma simultánea dos rostros o un cáliz, ¿no? Y no es que uno excluya al otro. De igual manera, con las técnicas genómicas podemos ver diferentes sistemas de manera paralela y establecer un riesgo sumado, ¿no? Si me dan la próxima, de que se puede presentar por diferentes rutas de riesgos que se van añadiendo, sumando, ¿no? Eso lo hemos llamado gestaltomics, el poder, justamente por la imagen esta de la gestalt, el poder visualizar diferentes técnicas moleculares y que eso a su vez nos permita establecer mejor cuál es la vulnerabilidad neurobiológica de una persona para la conducta suicida. Si me dan la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues en el estudio ya propiamente del cerebro, pues lo que hemos hecho es se obtienen diferentes materiales, ¿no? El ADN, el DNA, el RNA, la expresión del DNA en su transcrito, ¿no? Que son los genes que se están expresando o no, ¿no? Y ahí vemos también esto que tiene que ver con el silenciamiento de genes o no, que es la epigenética, y luego el RNA, que finalmente se transcribe
a proteínas, que forma receptores, que forma tejidos y que forma estructuras, ¿no? Entonces, como ven, son muchos planos a nivel biológico en donde uno puede observar estas sutilezas y establecer si el cerebro de alguien que murió por suicidio es distinto del cerebro de una persona que murió a lo mejor de forma repentina, pero por una muerte que no fue autoinfligida, ¿no? Y eso ha sido parte de los proyectos que hemos venido haciendo. Si me dan la que sigue, o de la pregunta que hemos querido contestar, ¿no? Entonces, pues bueno, si hay variantes genéticas que tienen una expresión diferente en el tejido cerebral de las personas que mueren por suicidio contra las que mueren de otras causas, que fue la primera pregunta que nos hicimos, si me dan la que sigue, ¿no? Pues vimos que sí, que efectivamente cuando separábamos los cerebros de personas que habían muerto por otras causas y veíamos la expresión a nivel del RNA, podíamos distinguir las personas que habían muerto por suicidio y las que habían muerto por otras causas. Y dentro de las personas que habían muerto por suicidio, aquellas que tenían niveles de sustancias adictivas de las que habían tomado la decisión sin el uso de sustancias adictivas, que eran prácticamente la mitad de las personas que habían muerto por suicidio, ¿no? Entonces, y que lo distinguían claramente de los controles, ¿no? Gente que había fallecido de forma repentina, pero no por muerte autoinfligida, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver que podemos distinguir esa forma en cómo se transcriben los genes, ¿no? Si me dan la que sigue, por favor. También en otro tipo de estudios, ¿no? Si esas rutas de transcripción, ¿en qué consisten? O sea, ¿qué tipo de sistemas son los que se están o están formando de manera distinta, ¿no? Y hemos visto que hay una gran cantidad de rutas diferentes, ¿no? Fosforilación oxidativa, disfunción mitocondrial, que tiene que ver con la energía de las neuronas, señalamiento de vías, vías de regulación de conexión entre neuronas, integración de las señales neurológicas, la vía de degradación de la dopamina. En fin, hay muchas rutas, ¿no? Que cada vez nos abren nuevos caminos de sistemas biológicos dentro del cerebro que están funcionando distintos entre las personas que les digo mueren por suicidio, y tienen sustancias adictivas, de gentes que mueren por otras causas no suicidas, ¿no? Si me dan la que sigue, por favor. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué tanto los genes de las personas que mueren por suicidio estaban diferencialmente prendidos o apagados en comparación con gentes que murieron por otras causas no suicidas? Y lo que vimos, pues nuevamente fue que estos patrones medidos aquí por la metilación, la metilación es un acople bioquímico que nos indica qué tanto del genoma está activamente expresándose o no expresándose. Y al comparar nuevamente el estado genético de las personas que habían muerto por suicidio y las que no, a nivel de metilación de epigenética, si me dan la que sigue, vimos pues, que había diferencias muy marcadas, ¿no? En el patrón de apagado de genes en el momento de la muerte de las personas que habían muerto por suicidio, que esto probablemente tiene que ver con el efecto del estrés crónico, el uso de sustancias, circunstancias adversas, la exposición a ambientes determinados, ¿no? Puede ser incluso alimentación. Nosotros estamos tratando de ver qué pueden ser todos estos efectos, ¿no? De un candidato muy importante, por lo que hemos visto, el cortisol, el estrés crónico, la baja resiliencia, que haga que se apaguen genes y esos genes que se apaguen hagan más fácil la toma de la decisión de decidir quitarse la vida. Si me dan la que sigue, por favor.
Estos son la ruta, la gran cantidad de genes que vimos distintos, diferencialmente prendidos y apagados entre personas por muerte por suicidio y muerte de otras causas, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando comparamos la transcripción de los genes y los genes diferencialmente metilados? Si me dan la siguiente, por favor. ¿Son los mismos o hay concordancia o no hay concordancia? Y si me pasan la próxima, por favor. Y entonces lo que quisimos ver es integrar, ¿no?, las rutas de expresión y de metilación en la corteza prefrontal, o sea, saber qué tanto podíamos ver que si eran estas mismas rutas, y claro, en las que había concordancia, pues nos dan como ya rutas que se repiten, ¿no? Y entonces, de alguna manera, son rutas más fuertes, más consistentes, ¿no? Y si me dan la que sigue. Y aquí lo que pudimos ver es de que de los genes diferencialmente expresados y los diferencialmente metilados epigenéticamente, encontramos 70 que tenían ambas alteraciones, ¿no? Entonces, 70 pues constituyen una firma mucho más sólida, ¿no?, que nos separan a las personas que murieron por suicidio de las que no, como vemos en esa gráfica Volcano, ¿no?, que hacen esta distinción entre casos y controles, ¿no? Y que muy probablemente nos ayude a ir más cercano a una detección temprana de las personas con el riesgo suicida, les digo, antes de que ocurra, ¿no?, que es hacia lo que queremos dirigirnos. Si me dan la que sigue, por favor. Pero ¿qué pasa con otras? Aquí estamos en la muerte por suicidio, pero ¿qué pasa con las otras variantes de conducta suicida? Con la ideación, con el intento, ¿no? Entonces, hicimos aquí un estudio con la genotipificación ya de personas que habían tenido intentos de ideación severa, junto con las personas que habían muerto por suicidio, y ver qué genes había en común para calcular esto que llamamos el índice de riesgo poligénico, y ver cuáles genes había en común en la conducta suicida, pues que nos permita identificar de una manera más amplia y no solo la muerte por suicidio, ¿no? Si me dan la que sigue. En una de las situaciones vimos que, curiosamente, de los genes de mayor valor predictivo, ¿no?, y que también se encontraba a nivel de diferencialmente prendidos y apagados, era si juntábamos estos valores de metilación con genes portadores de enfermedades psiquiátricas como de esquizofrenia, de trastorno bipolar y de riesgo a adicción a alcohol y a cannabis, ¿no? O sea, esa mezcla de genes de riesgo para psicopatología, adicciones y la metilación diferencial nos da un mucho mayor riesgo de conducta suicida, tanto de intento, ideación y de suicidio consumado, comparado contra controles, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver esta parte de mezclar técnicas, pues, para ir estableciendo esa gestaltomics que le llamamos, ¿no?, esa forma de poder identificar a las personas molecularmente hablando, y que nos ayude a estas personas de alto riesgo, tal vez pues enfocar mucho mayor esfuerzos desde el punto de vista de tratamiento, ¿no? Si me dan la siguiente, por favor. Y estos grupos de alto riesgo, ¿no?, comparados con los de bajo riesgo, pues les digo, dedicarles pues también más seguimiento, seguirlos a lo largo del tiempo, hacer tratamientos más cuidadosos desde el punto de vista farmacológico y psicosocial, ¿no? Que precisamente su biología nos está diciendo que tienen una mayor predisposición a la conducta suicida, ¿no? Si me dan la que sigue,
También hemos visto que algunos de estas rutas, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo, pues nos pueden orientar también al desarrollo de nuevos tratamientos, ¿no? Porque dado que muchas de estas nuevas vertientes, pues no se han explorado, decidimos ver, bueno, de todas estas rutas biológicas nuevas, ¿qué tanto hay medicamentos que actúen en esto y que no sean los medicamentos que tradicionalmente hemos venido usando? Y entonces hicimos un análisis bioinformático, ¿no? De pues, qué medicamentos hay en estas nuevas rutas que hemos venido localizando. Si me dan la que sigue, y hicimos esta asociación usando diferentes bases de datos, ¿no? Fue un estudio que hizo la autora Brenda Cabrera, que ahora está en la Universidad de Yale, y que se ha dedicado mucho del estudio de la parte bioinformática, y que, si me dan la que sigue, encontró que, pues que hay una gran cantidad de acuerdo a estas rutas nuevas, ¿no? Pues de nuevos medicamentos que podrían ser usados en el tratamiento de la conducta suicida, que al día de hoy no se han usado, ¿no? Incluso vertimos en este modelo todos nuestros hallazgos y bueno, salieron los medicamentos que habitualmente ya se usan en el tratamiento de la conducta suicida, como pues los estabilizadores del afecto con la motrigina, topiramato, lanzapina, ketamina, modafinilo, la clozapina, ¿no? Pero también salieron muchísimos otros medicamentos, ¿no? Que actúan en la vía de los receptores colinérgicos, en los receptores a esteroides, en los receptores adrenérgicos, en el glutamato, en la monaminoxidasa, en muchas nuevas rutas, en el GABA, ¿no? Que al día de hoy no son usados, ¿no? Entonces aquí es como una lluvia de ideas que claro, pues será para poder hacer pues nuevos estudios clínicos y probar estos medicamentos, pues que la investigación biológica que hemos venido haciendo, pues está proponiendo a la comunidad científica, pues que aquí hay, con estos hallazgos, probablemente nuevos tratamientos para la conducta suicida. Entonces creo que es una aportación también interesante de por dónde podemos encontrar pues también nueva esperanza para el tratamiento de la conducta suicida. Si me dan la que sigue, creo que ya con esta termino, que pues es todos los grupos que hemos colaborado con diferentes instituciones, ¿no? El Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Juan Navarro, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, y desde luego ahí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, y si hay preguntas o comentarios que pueda responder, con mucho gusto lo hago. Gracias. Ok, se abre el espacio de preguntas y tenemos dos aquí. Una es anónima y pregunta: ¿cómo puedo canalizar a un paciente con intentos de suicidio? ¿Le leo la segunda o me espero? Si quieren contestamos esa. Bueno, hay muchas instituciones, ¿no? Que hoy día, tanto en lo público como en lo privado, se dedican al tratamiento de personas que tienen intentos. Hay una línea, ¿no? La línea de la salud de la Secretaría de Salud, que atiende de forma directa y gratuita, ¿no? A personas que tienen conducta suicida. Entonces, pues, hay una gran gama, ¿no? de sitios donde se puede dirigir a alguien que tiene conducta suicida. Creo que está el micrófono silenciado. Sí, lo siento, una disculpa. La segunda pregunta es: ¿qué estudios o análisis se le deben realizar para saber si es genético? Bueno, el estudio más directo y sencillo es hacer una buena historia familiar, ¿no?
que es hacer mediante la historia clínica y la graficación del árbol genealógico, ¿no? Generalmente se busca hacerlo incluso no nada más de la familia nuclear, sino de varias generaciones. Y pues eso ayuda enormemente como primer abordaje, ¿no? A nivel, digamos, de clínica, hoy día la prueba más común que usamos, que aunque no es su fin, hay estudios que se llaman de farmacogenómica, porque estas pruebas farmacogenómicas permiten hacer el tamizaje de muchos de estos genes, algunos de ellos que son de riesgo de la conducta suicida, que aunque se usan para determinar cuál es el tipo de medicamentos que pueden funcionarle mejor a una persona, pero se pueden hacer ya en muchos laboratorios a nivel privado, ¿no? Entonces, eso es lo más accesible. Todos estos estudios que les planteo, todavía muchos de ellos se encuentran a nivel de investigación, no están disponibles a la parte clínica, ¿no? Porque todos son muy costosos, complicados de interpretar, pero estamos buscando pasar a esta etapa de ya poder llevar algunos de ellos al nivel clínico. Espero que en un futuro próximo ya se pueda hacer, ¿no? De estudios más sofisticados al nivel clínico. Perfecto, muchísimas gracias. Sin duda es muy interesante todos los temas que ha tocado y que nos menciona, en los cuales debemos poner especial atención para mejorar las intervenciones tan desafiantes en el espectro suicida. Agradecemos la grata presencia del doctor Humberto Nicolini y a continuación haremos la entrega virtual de su constancia como símbolo de agradecimiento a su participación. A nombre de la constancia dice Fundación Prevena Prevena C, cuidando y pensando en tu salud. Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y la Facultad de Psicología de la UNAM otorga el presente reconocimiento al doctor Humberto Nicolini Sánchez por su participación en la conferencia magistral Investigación Genómica sobre la conducta suicida en la Ciudad de México en el tercer Congreso Internacional y cuarto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevando a cabo los días 23 y 24 y 25 de agosto del 2023. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, al público en general, por favor, dirigirse al siguiente enlace. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor.